8:30 de la mañana, lo habíamos anunciado en nuestros estudios, está Kenji Fujimori y he escuchado atentamente las declaraciones de doña Elena Tasso, declaraciones que han sido bastante fuertes para la familia Fujimori. Se ha referido a tu padre Kenji, pero también a tu hermana Keiko. Y voy a empezar por el caso de tu hermana, porque la verdad lo que le ha dicho es una frase bastante fuerte, que no tiene autoridad moral para hablar del tema Antauro, para hablar de Ollanta en general, porque es una mala hija, no se portó bien en el caso de... Antes que nada, Maricel, muy buenos días. Déjame decirte, he visto toda la entrevista y la señora, la verdad que me cae simpática. Comprendo perfectamente su dolor como madre, está defendiendo a su hijo. Y exímeme de entrar en debate con ella por el respeto que le tengo a una persona adulta. Pero es inevitable responder no solo en el plano político, sino en el tema familiar, a lo que la señora Elena Tasso ha señalado, ¿no? Obviamente comprendo su dolor como madre, está defendiendo a su hijo, pero sí, obviamente hay un punto en donde no se puede comparar el tema de mi padre con el de Antauro Humala. Mi padre ha sido un expresidente que salvó la vida de 30 millones de peruanos. Y el señor Antauro Humala mató a 4 policías. Ahora, lo que ella dice es que tu padre mandó a matar. No los mató, pero mandó a matar. Mira, yo considero de que este reality show del gran hermano Antauro Humala es lo que él estaba buscando. Que lo trasladen al penal del Callao para victimizarse y de esa manera levantar, fortalecer su liderazgo dentro del etnocacerismo, y considero que va a terminar siendo el principal opositor a su hermano, al señor Ollanta Humala. Bueno, eso lo hemos visto desde hace ya algún tiempo, ¿no es cierto? Desde el penal, Maricel, él maneja hay que grupos tener en opositores. cuenta, Maricel, de que mi padre no ha tenido ningún exabrupto. Mi padre se ciñe perfectamente al régimen carcelario en el que se encuentra. Y mi padre pasa su tiempo pintando, haciendo sus cuadros, no fumando. ¿Eso tú crees que ha sido la catapulta para Antauro? Mira, ha tenido una serie de exabruptos, mala conducta, y es por esa razón que todo este reality show del Gran Hermano continúa. Más bien me gustaría saber cómo va a ser el desenlace de este reality show en Semana Santa. No, tú has mencionado algo importante, que es que Alberto Fujimori se ha mantenido siempre un poco más en silencio, pero doña Elena Tasso lo atribuye a una psicología oriental, dice. ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, mi padre, desde que entró al penal, él se ha dedicado a la pintura, que es parte del régimen carcelario. Tener sus horas de pintura, antes tomaba clases de música, todo eso es parte del régimen. Y mi padre nunca ha tenido esos escándalos como el del iPhone, la marihuana. Pero ha tenido también ciertos escándalos, ¿no? Se ha cuestionado mucho el tema de cómo son sus instalaciones, del espacio que tiene para poder recorrer. Salió la foto en la que él está incluso fuera del área en el que debía estar, está conversando con personal del INPE. Entonces también ha tenido cuestionamientos serios. Mira, mi padre nunca ha tenido problemas de conducta, como lo ha tenido el señor Antauro Humala. Por ejemplo, he estado en el penal de Piedras Gordas, entre comillas un penal de alta seguridad, y ha tenido todas esas prerrogativas, como el del celular, el ingreso de sus rubias, y lo peor, la escena de la marihuana. Imagínate, si se permite fumar marihuana en un penal de alta seguridad, ¿qué otras cosas se permiten ahí, no? Pero ¿se le puede atribuir el silencio de tu padre o su buena conducta a la que te refieres a una psicología oriental? Yo no considero que sea parte de la psicología oriental. Es parte de la formación de mi padre. Porque con lo que se puede sacar como conclusión, o lo que habrá querido decir la señora doña Elena también, es hacer referencia
al tema de la nacionalidad de Alberto Fujimori, ¿no? Que tanto se cuestionó, que por qué está en el país, que si tiene otra nacionalidad, que si es japonés. Mira, Maricel, en estos últimos años se han dicho tantas mentiras sobre nosotros. Por ejemplo, se ha dicho de que nosotros hemos estudiado con dinero de los peruanos, con dinero del Estado, y esa mentira ya ha quedado totalmente desbaratada. Bueno, ayer lo digo con la frente en alto. Ese caso ya ha quedado totalmente desbaratado. Hemos sido absueltos por la Fiscalía. Ahora, déjame continuar en el tema de Alberto Fujimori, porque lo que se mencionó al inicio y lo que también ha reconocido doña Elena es que nadie debería morir en prisión. Sin embargo, ella ha puesto en tela de duda el hecho de que Alberto Fujimori, tu padre, tenga cáncer incluso. Ella ha dicho, si tendrá cáncer, ¿cómo será? O sea, prácticamente ha dicho que es una mentira o una argucia para poder conseguir su libertad. Mira, yo me remito al informe médico oficial del Hospital de Neoplásica. Te lo digo textualmente. Mi padre es un paciente con cáncer de alto riesgo y por las condiciones carcelarias en las que él se encuentra, la enfermedad se hace más recurrente y se agrava. Ese es el informe oficial del Hospital de Neoplásica. Sí hay cáncer. Por supuesto, y mi padre tiene que estar en constante chequeo médico. Y no solamente del cáncer, sino de su problema de presión alta. Que la madre del presidente de la República ponga en tela de juicio que el expresidente Alberto Fujimori tiene cáncer, ¿no da cierta señal de por dónde iría este pedido para conseguir la libertad de tu padre? Mira, actualmente nosotros estamos en proceso de recopilación de informes médicos. Lo estamos haciendo de una manera perfil bajo, porque nosotros ya hemos vivido lo que es la presión mediática. La presión mediática ha transformado a una persona inocente en culpable. Pero la presión familiar puede ser incluso mayor. ¿Crees que doña Elena podría tener influencia en Ollanta en este tema? Que eso ocurra nuevamente. No queremos que la presión mediática, transforme a una persona enferma en una persona rebosante de salud. ¿Y crees que doña Elena podría tener influencias en el presidente, conociendo ya su posición, para que no se le dé este beneficio a tu padre? Mira, nosotros estamos manteniendo un perfil bajo justamente para evitar eso. Para evitar que la presión mediática transforme a mi padre, una persona enferma, en una persona rebosante. Claro, pero yo te pregunto específicamente sobre la presión familiar que se puede ejercer al interior de los Sumalatazos. Es decir, que si doña Elena dice, no sé si tendrá cáncer y que no salga porque él está bien de salud, ¿que puede influir eso en una decisión que podría tener? Es por esa razón que nosotros estamos adjuntando, recopilando información médica para que todo pueda estar debidamente sustentado, argumentado. En pocas palabras, ¿confías en que Ollanta Humala no escuche a su madre? Mira, nosotros estamos adjuntando información médica para que la solicitud del pedido pueda estar debidamente sustentado. Nosotros somos conscientes de que va a ser un pedido, un indulto sumamente controversial, mediático y político. Es por esa razón que tiene que estar bien sustentado médicamente. Tú me estás conversando un poco como, digamos, hijo, tema político, pero como hijo también, ¿no han sido chocantes las declaraciones al referirse a tu madre, a Susana Iguchi? Porque ella ha hablado del electroshock, del caso de tu madre y del poco apoyo que recibió por parte de Keiko, incluso le dijo que se robó el puesto de primera dama. Mira, es una madre que está defendiendo a su hijo que está en prisión. Y obviamente ese dolor natural de madre le hace pasar por todos esos momentos. ¿No le tomas importancia a sus declaraciones? No, me tiene sin cuidado, me parece una madre que está cumpliendo su rol. ¿Y por qué meterse, digamos, con la familia de ustedes es una estrategia, según lo que dices? Mira, ella como madre obviamente se siente dolida. Yo, como hijo, yo estoy pasando la misma situación de tener un familiar en prisión. Y yo sé lo que es tener a alguien en prisión. Y el dolor que esto puede generar. Y el dolor, por supuesto. Y actitudes como esas. Mira, cuando uno tiene un familiar en prisión,
parte de la persona también está adentro de la prisión. En este caso, hablando ya de tu hermana Keiko, y ya que se ha mencionado el tema de primera dama en esta entrevista, hay una encuesta de GFK que señala pues cuáles son las preferencias de los peruanos en cuanto a quienes han ocupado el puesto de primera dama. Nadine Heredia, evidentemente, tiene el 31%, la mayoría. Pilar Nores, 26%, y Kenji Fujimori, 20%. ¿Quién sigue a Kenji? ¿Quién sigue a Keiko, perdón? Kenji Fujimori. A Keiko, Fujimori. a Keiko. Elian Carp, con 3%. Entonces, ahorita las preferencias no son del todo alentadoras para tu hermana. Bueno, primero que nada, las mujeres están liderando los niveles de popularidad. Bueno, me eso da me mucho encuesta gusto. específicamente sobre el cargo de primera dama, ¿no? Mira, no estamos en época electoral y mi hermana tiene su sólido 20%. Obviamente Nadine Heredia es primera dama y yo te puedo decir que cuando ya terminen los 5 años del presidente Ollanta-Humala, la percepción de la gente va a ser de que Nadine Heredia ya ha gobernado el país. ¿Eso quiere decir que Nadine Heredia, si va a las próximas elecciones, va a competir con tu hermana? Mira, todavía faltan 5 años. Todavía faltan 5 años. La población va a sentir que la señora Nadine Heredia ya ha gobernado, porque mira, prácticamente la que toma las decisiones es ella. Y esto representa un serio peligro. ¿Por qué? Porque ella toma decisiones, hace comentarios. ¿Y quién se va a hacer responsable de esas tomas de decisiones? Porque ella no es funcionaria pública, no ha sido elegida por el pueblo. Ahí hay un serio peligro. No está cumpliendo el papel que debería cumplir, un poco más detrás del presidente. Así es. Y en este sentido, en el caso de Keiko, si recién se está evaluando la posibilidad de que sea candidata o no presidencial, ¿hay interés por parte de ustedes en que continúe, es decir, en que ciertamente sea candidata junto a otras mujeres? Porque ella ha hablado muy bien de Beatriz Merino, de Lourdes Flores, en general de la participación de las mujeres en la política. Entonces, ¿tú sí verías, o la familia Fujimori sí está viendo con buenos ojos una próxima candidatura presidencial? Mira, actualmente Keiko está viajando a nivel nacional, al interior del país, reorganizando todo el partido, fortaleciendo las bases del partido. ¿Con miras a eso? Mira, nosotros estamos enfocados primero en las elecciones del 2014, que son las elecciones regionales y municipales. Y después ya pensarán en el 2016, pero ningún favor les hace que se recuerden temas como el autogolpe del 5 de abril, que es un tema que es bastante sensible, ¿no es cierto? Que hay que reconocer errores y es momento, como lo hizo Keiko durante la campaña, de reconocer que se ha equivocado en algunos puntos. Y recordamos ahora el autogolpe del 5 de abril, no con buenos ojos, evidentemente el país no lo acepta y hay encuestas también que dicen lo mismo. Gracias por tocar ese punto, Maricel. Primero que nada hay que tener en cuenta la coyuntura y el escenario en que se encontraba el país en esa época. Era un infierno lo que pasaba el país. Teníamos problemas de terrorismo. Sendero Luminoso estaba a punto de tomar Lima. Y teníamos un serio problema económico, la hiperinflación. Claro, pero ¿qué pasó después? Un Congreso manipulado. Se tenían que tomar medidas excepcionales e irrepetibles. Y, ojo, no fue un autogolpe, fue un contragolpe por parte del Congreso de oposición de ese entonces. Y hay que tener en cuenta, hay que conocer los hechos, la secuencia de los hechos, lo que sucedió en esa época. ¿Y qué sucedió después de eso? El Congreso que fue totalmente manipulado. Vamos paso a paso, Maricel. Primer boicot, primer contragolpe. Mira, el Ejecutivo, el gobierno, le pide al Congreso facultades legislativas. El Congreso se lo otorga. Después, el gobierno manda un paquete de decretos legislativos. ¿Y qué hace el Congreso? ¿Qué hace el Congreso? Fuera del proceso en sí. Los deroga y modifica 28 de los decretos. Los resultados de los decretos es más lo que recuerdan importantes los peruanos en ahora. materia de seguridad ciudadana y en materia económica. ¿Y después qué hace el Congreso? Emite una ley inconstitucional
emite una ley inconstitucional de control parlamentario a los actos normativos del presidente, que lo ata de manos y pies a mi padre. Por lo menos hay en materia una capacidad de seguridad nacional y económica. De reconocer que fuera de tu posición o de la posición que tenga tu entorno sobre lo que sucedió el 5 de abril, fuera de eso, hay una capacidad de reconocer que es un tema que se carga a espaldas del fujimorismo. La gente tiene que conocer todo el contexto para que sepa por qué se dio el 5 de abril. Y por último, el último boicot que le dio el Congreso amenazaba al gobierno en declarar la vacancia. ¿Por qué? Porque en esa época se declaraba la vacancia con el 50+1, con una mayoría simple. Entonces, ¿qué hacía el Congreso? En vez de fortalecer la imagen del presidente para combatir al terrorismo, lo que hacía era debilitar el poder del presidente para poder hacer frente a Sendero Luminoso y al MRTA. En esa época se necesitaba un gobierno fuerte para poder acabar al terror. Claro, pero no autoritario. Ahora, recordando el 5 de abril, también César Álvarez, el presidente regional, ha propuesto incluso... Y mira, que se cierre prácticamente el Congreso nuevamente. Pese a que han pasado 20 años desde el 5 de abril, el 47% de la población respalda esa medida. Un 47%. 47% de la población. Que no se vio reflejado tampoco en las elecciones. Es decir, si un 47% estaba de acuerdo en que las medidas del fujimorismo eran las correctas, bueno, no fue lo que reflejaron las encuestas, no fue lo que reflejó el resultado final de estas elecciones. Es por eso que te decía, hay varios puntos que se deben reforzar. Y esa es una mira que el fujimorismo debe reconocer, que cargan mucho a cuestas. Mira, Maricel, si no se hubiera tomado la medida del 5 de abril, ¿qué hubiera pasado del Perú? No estaríamos aquí, sentados. Sendero Luminoso estaba a punto de tomar Lima. La bomba de Tarata. La bomba acá en el Canal 2. Justamente hablando del tema terrorismo. ¿Cuál hubiera sido la tragedia del Perú? Hablando del tema terrorismo, ¿cómo has visto hasta ahora la participación del Ejecutivo en este punto específico? Porque primero se habló del camarada Artemio, que iban a centrar sus miras en el BRAE, pero también se habla de una estrategia que va a demorar, que va a tomar tiempo, y el traslado de estos últimos exterroristas de la base naval a Piedras Gordas para ampliar espacios, para darle más espacio en Taurumala, no ha sido visto con buenos ojos tampoco. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto, el mensaje que ha dado el gobierno frente al terrorismo es de debilidad. Taurumala es igual o más peligroso que 3 cabecillas terroristas. Se ha trasladado a Polay, el líder del MRTA, a Piedras Gordas, a un penal donde la gente puede entrar con celular, tienen una serie de prerrogativas, ocurren casos de corrupción. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el liderazgo del presidente Ollanta Humala? ¿Dónde está su liderazgo? Demasiados beneficios. Demasiados beneficios. Y que en Tauro Humala comparta prisión, que es la base naval, junto a Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos, ¿te parece adecuado? Mira, Elena Iparraguirre, la señora de Abimael Guzmán, ya está pidiendo que Abimael sea trasladado a otro penal porque se siente solo. Caramba, yo me pregunto, ¿y acaso las viudas, los huérfanos, los niños huérfanos, no se sienten solos? ¿Los huérfanos por causa de terrorismo? Aquí al presidente Ollanta Humala le está faltando un claro liderazgo. Y ese liderazgo se lo debería el presidente imponer. Ollanta Humala debe de tener una voz más clara y masculina para evitar justamente todos estos papelones. Papelones que también ha ayudado el gabinete, es decir, el ministro Valdés, ¿consideras? Papelón como el de invitar y después desinvitar a una representación británica. Me refiero a la fragata inglesa Monrose. Considero que el canciller Roncaliolo, el señor Roncaliolo en Cancillería es prácticamente como un elefante, una vidrería.
¿Y por qué los está dejando? Digamos, el tema ha pasado, sí, por una llamada de atención, pero luego ha quedado ahí. Roncagliolo continúa, todos los ministros continúan. ¿Consideras que los ministros están cumpliendo un buen papel al lado de Ollanta Humala, a la cabeza del ministro Valdés, por supuesto, que además se ha dicho es un ministro que habla como fujimorista, ¿no? Entonces, como que tienen los mismos lineamientos. Mira, vayamos al caso específico de Roncagliolo. Ya ha habido una serie, un rosario de errores que él ha venido cometiendo. Por ejemplo, el nombrar a la ginecóloga y amiga de la primera dama para que vaya a la embajada de Francia. Otro error es tomar decisiones en base a los comentarios que hacen las ONGs. Y obviamente este último error de no permitir el ingreso de la fragata Monrose. ¿Deberían decirle adiós a Roncagliolo? Debe ser interpelado en el Congreso. Yo me pregunto, mira, el gobierno está pasando por una seria crisis de identidad. El gobierno trata de ser pragmático, pero sin embargo mantiene al señor Roncagliolo, una persona sumamente ideologizada. Otro problema de identidad, por ejemplo, que está pasando el gobierno. Por un lado apoya la inversión en Conga, apoya a Conga, le da una pincelada de la hoja de ruta, pero por otro lado, por ejemplo, en la inversión del lote 88, el gobierno quiere poner al peor empresario del país, que es el Estado, en la mayor inversión, que es casi 3 veces Conga. Entonces, esa serie de contradicciones a mí me hace pensar de que el gobierno está pasando por una seria crisis de identidad. Carlos Tapia estuvo aquí más temprano, ex asesor presidencial, y señaló por el contrario que el tema del lote 88 ha hecho que nuevamente Ollanta Humala tome las rutas iniciales, que tome el camino inicial de la gran transformación. Así es. Por un lado le da una pincelada de hoja de ruta y por otro lado la gran transformación. Es por esa razón, Maricel, que te digo de que este gobierno está pasando por una seria crisis de identidad. Por otro lado, Carlos Tapia también saludó las declaraciones de Keiko, de tu hermana, señalando que tiene razón, por ejemplo, en temas como que Antauro ya debe ser un tema de voltear la página y centrarnos en temas principales, ¿no? Hay una especie de unión, yo no sé si de unión, pero por lo menos de coincidencias entre el nacionalismo y también en las bancadas, ¿no? Hay un tema principal que es la seguridad, la inseguridad ciudadana. Todos los días aumentan los niveles de asaltos, secuestros. En eso se coinciden con el nacionalismo, en las bancadas, por lo menos, en el Congreso. Mira, que yo sepa, los niveles de delincuencia, secuestro, pandillaje están aumentando. ¿Y el gobierno qué hace? Si queremos seguridad, que apliquen seguridad para todos, pero no solo para el gran hermano. Tenemos que ir terminando esta entrevista, pero uno de los temas importantes también son nuestros comandos, Chavín de Huántar. Así es. Y hay una ceremonia justo que estamos hablando de seguridad, Maricel. Efectivamente, el día 17 de abril estoy haciendo un evento para rendir homenaje a los comandos Chavín de Huántar en el Congreso, en el Salón Porras Barrenechea. Homenaje al operativo Chavín de Huántar. ¿Es un homenaje en el que se les va a dar alguna clase de condecoración? Se va a rendir un homenaje, se le va a dar un reconocimiento a los comandos. Acá te dejo la invitación. Ahora, lo que se tiene que hacer por estos comandos es bastante, ¿no? Se hizo la idea de adopta a un héroe y de varios temas en el que ellos se vean directamente beneficiados, porque a veces el reconocimiento es muy bonito, pero efectivo no. Nosotros estamos gestionando apoyo directo para los comandos. Ese día ya se va a dar a conocer. Apoyo directo, no es un apoyo, por ejemplo, pedirle al Ejecutivo para que los apoyen. Nosotros le vamos a dar un apoyo directo a los comandos Chavín de Huántar, a los héroes nacionales. Claro, porque a veces las medallas se las cuelgan, pero no pueden hacer mucho con eso. Kenji, queremos agradecerte. Maricel, te dejo, este es un pin
del evento que vamos a realizar el día 17. Bueno, en realidad este es un tema que nos debe unir a todas, a todas las bancadas, a todos los peruanos, el reconocimiento de quienes ofrecieron sus vidas. Así es. Para poder rescatar las de otros y para poder salvar las de otras personas, así que debemos de sentirnos agradecidos todos los peruanos, porque gracias a ellos, Maricel, podemos vivir en paz, tranquilos, sin temor a los coches bombas. Kenji, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber hablado un poco de varios temas, aunque hay otros que no has querido referirte. Aquí está la invitación de Beto. ¿No? Muy bien, yo se la hago llegar. Muchas gracias. Están cordialmente invitados. Gracias. 8:55 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos con más en A Ver a los Ojos.